Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles este viernes de verduras, no, viernes de vacaciones, 18 de julio. Un día como hoy se funda Televisión Azteca, donde primeramente fue Imevisión, una empresa de gobierno. La historia de TV Azteca está muy interesante, cómo se fundó. Hay una entrevista en YouTube que pueden ver con el dueño, con Salinas y Pati Chapoy. Está muy interesante la narrativa de cómo inició la empresa, la anécdota de las tazas de baño, 20 tazas de baño, la gente que tenían en gobierno y que no servían para nada, cómo tuvo que reestructurar toda el canal, que no sabían nada qué hacer, y las personas que empezaron a trabajar en esa importante televisora de la Jusco también, que es la que viene a romper un poco los monopolios de otras televisoras también. Una empresa de muchos años, exitosa, una empresa que nos transmite pues información, datos, y que ha sido muy cuestionado también el dueño o los propietarios por la cuestión de la riqueza, pero como decía Salinas, dice pues en la entrevista, dice pues no, dice Pati Chapoy, dice no le da miedo sacar su riqueza o dice cuando es bien habida, dice Salinas, pues no. Será controvertido cuando en una empresa hablemos de los dueños o se hable de los dueños, habrá envidias, habrá celos, habrá rencillas de otras empresas, habrá gente que esté a favor o en contra, pero a veces creo que hay que separar la empresa de los empresarios o de los dueños, pero mucho de las empresas tienen que ver con los valores, con la misión y objetivos de los empresarios. Así es que independientemente si deben o no impuestos o deben una parte o no, eso yo no sé, yo no soy contador de esa empresa, pues nos ha dado entretenimiento, diversión, noticias, información y muchas cosas. Hoy disputa un papel muy fuerte con el gobierno en turno y el gobierno anterior, de cierta manera. Esto es como este es un buen ejemplo para representar lo que es el anticapitalismo y el capitalismo en nuestro país, también en México también. Hay una pugna que yo pensé que era chiste o que era broma o actuación, pero hay una pugna, parece real, entre esta televisora o este empresario, porque una cosa es la televisión del empresario y ciertas cosas de gobierno que inclusive desde el poder han dicho que no pasan sus spots publicitarios de gobierno, cuando se supone que deben de pasar por ley. Hay muchas cosas ahí que se pueden enredar y cosas. Bueno, yo estoy diciendo un dato que un día conocí hizo TV Azteca, hay quien está a favor, hay quien no, es muy respetable, hay quien quiera que el tío Ricky pague impuestos, hay quien no se mete en ese tema, hay quien sí, pero bueno, yo solamente comento. Sí me tocó saludar al señor Pliego en una reunión que tuvimos aquí en TV Azteca Monterrey hace muchos años, cuando se usaban los fax donde ponías un escrito y lo mandabas a través del papel. Y me acuerdo que yo a TV Azteca le felicité y le mandé un fax de agradecimiento también. Estaba al fondo Salinas, algunos asesores, y éramos gente que trabajamos en colegios privados, en escuelas privadas. Nos estaba dando alguna información sobre la empresa y sobre contenidos pedagógicos y educativos, como poniendo la televisora a nuestro alcance de cierta manera. Nunca supe si era gratuito el tiempo, no creo, en televisión es muy caro el tiempo, también en radio. Nunca supe si era algo gratis o era algo que las escuelas tenían que pagar o era algo que ellos iban a producir, no sé. Pero sí me tocó verlo alguna vez, saludarlo, una mirada firme, una postura de líder muy centrada. Son contadores, son gente que pues vela obviamente por intereses suyos, pero también intereses de la nación.
porque lo que son los medios de comunicación, radio, televisión, todo eso, pues hacen un cambio en la sociedad. Desde la manera en que vemos o percibimos al gobierno, percibimos las instituciones. Los medios de comunicación nos ayudan a formar esos criterios a veces o a deformar esos criterios también. Así es que bueno, entonces felicidades a la televisora TV Azteca también, que no sé, creo que inició en México. Son parte del grupo Salinas, del grupo Electra. Vean la entrevista con Pati Chapoy en YouTube. Está bien interesante lo que dice el dueño sobre el grupo Electra y cómo tuvieron que apostarle dinero y casi se quedan sin dinero. Viene ahí la controversia de que si se la regaló el gobierno, ahí deja claro que no le regaló nada el gobierno en ese entonces. Habla de Cedillo, habla de varios gobiernos, está muy interesante, habla de política, de economía, se puede aprender muchas cosas también. No cerrarse por pensar que no paga impuestos, entonces no voy a ver, no voy a aprender. Creo que es una entrevista muy interesante, hay que ver las entrevistas con todos, capitalistas, no capitalistas, anticapitalistas. Así es que bueno. Otra de las cosas es que ayer, precisamente hablando de televisión, me tocó ver en el canal 28, que es un canal de gobierno de aquí de Nuevo León, los felicito. Me tocó estar hace varios años colaborando, no profesionalmente, pero colaborando en Radio Nuevo León, en un programa que se llama Exégesis de la Ciencia. Y que me gustó mucho haber participado en radio, en varios programas de ciencia, de tecnología, de cultura aquí en Monterrey, muchos años atrás. Y ayer sale un programa, casi no veo ese canal, dicen que casi nadie lo ve, pero yo creo que sí, ya vemos personas que nos gusta el corte cultural. Y ayer lo estaba viendo y hay un gran entrevistador, Moya, López Moya, que es, creo que él estuvo hace muchos años en El Porvenir, me parece que era redactor del Porvenir y después se fue a televisión. Creo que estuvo en varias cadenas, su programa es muy bueno, su programa tiene muy buenas preguntas, él se va al barrio, se va a preguntar a los, no sé, salas, a una biblioteca, platica con muchas personas y es muy, muy bueno para entrevistar, la verdad. Y me llamó muchísimo la atención algo que nunca había visto en televisión. He visto en televisión documentales de los masones. La masonería tiene que ver con la política, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con muchas cosas en nuestro país. Pero me llamó poderosamente la atención que ayer, en el programa de ayer, jueves, hace una entrevista al gran masón de Monterrey o al maestro masón de Monterrey. Supongo que es el que tiene los 33 grados, porque los masones se manejan a través de niveles o grados. Y me llamó la atención que diera la cara, algo que generalmente no vas a encontrar en televisión, una entrevista a un masón. Puedes encontrar en documentales, que es la masonería, eso sí hay, existe en Estados Unidos, en México, en Canadá, en todos. Pero entrevistar a alguien masón es bien difícil realmente, porque no es que se oculten, pero mantienen muchas cosas privadas. Inclusive dentro de la entrevista, este masón dice, hay cosas que no puedo revelar aquí. Entonces pasan una parte del museo y esto tiene que ver porque parece que se cumplen 120 años, algo así, o 115, no estoy muy seguro, de la masonería, la logia masona aquí en Monterrey. Nunca había visto esa entrevista o ese tipo de entrevista a masones, ni el museo donde aparecen con sus insignias, sus lecturas, sus ideas. Aparece el Salón de los Masones en Monterrey, yo no lo conocía. Vienen unas pirámides de Egipto pintadas y una luna, bien, cosas bien interesantes que uno puede aprender muchas cosas. Así es que felicidades a TV Nuevo León, al canal 28, a Moya, a la producción de Moya, alguna vez lo saludé en Radio Nuevo León. Muy buena gente, muy profesional en lo que pregunta. Sí lo conozco una vez o dos, lo vi ahí en el piso de Canal 20 de Radio Nuevo León. Felicidades al canal y creo que esa entrevista merece un reconocimiento, merece una distinción muy importante, porque no van a encontrar a alguien que sea masón y que da entrevistas. Es muy complicado hoy en día. Ni antes lo hacían, de hecho.
Y aparte de que tengas los videos de cómo es un lugar de masones, las sillas, todo eso no es fácil de encontrar. Esa entrevista fue muy, muy buena, la que percibió la que vi ayer también. Otra de las cosas es que aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, se habló desde ayer o antier de una propuesta de transportes escolares para primaria y secundaria. Habían querido hacer o quieren hacer la propuesta para escuelas públicas y privadas. Hace unos minutos, estoy obviamente aquí en la oficina, hace unos minutos me mandan de una asociación, de un grupo de escuelas, una encuesta porque quieren saber nuestras opiniones. La voy a decir abiertamente como todo. Los transportes escolares hoy en día pueden ser delicados. Ha habido transportes escolares en Estados Unidos donde ponen cámaras, ha habido bullying, ha habido cosas muy fuertes a veces. Para tener un transporte escolar se necesita primero que el equipo esté bien, ¿verdad? Que no sea un transporte, perdón la palabra, que dé lástima. Tiene que estar bien afinado porque lleva niños, niñas y un conductor. Evidentemente, como está nuestra situación en México hoy en día de hombres y mujeres, yo pondría un conductor muy capacitado para mover transportes escolares, donde tendría que tener mucha confianza ese conductor para saber las casas donde viven los niños y niñas. Son menores de edad, recordemos, estamos hablando de primarias y secundarias en Nuevo León. Y no lo dejaría solo, pondría una mujer o un hombre, también un maestro, una maestra, que se les pague un extra o algo, pero no lo dejaría solo. Soy muy directo, no lo dejaría solo con los niños y niñas. Los transportes escolares de hoy no son lo que hace 20 años era, donde había mucha confianza y se dan una vuelta y no pasaba nada. Hoy la gente tiene más miedo, más precaución o miedo, y hay más cosas que pasan. Entonces pondría, si fuera así, una maestra o un maestro. Si el transporte escolar está en mal estado, ni lo pongan, por favor. De repente hay transportes que se quedan en las vías del tren y tienes niños, niñas, pues es algo fatal. Para mí el problema de movilidad tiene que ver con los horarios, las horas en que salen las escuelas públicas y privadas. El horario tiene mucho que ver ahí y tiene mucho que ver con las desviaciones que hacen y la diversificación de las calles y avenidas que tenemos también. Ahorita, por ejemplo, en San Pedro y me parece que aquí, cerca de aquí en Gonzalitos, cambian la vialidad. Eso ha funcionado muy bien, el cambio de vialidad de un carril. O sea, el contrasentido ha funcionado, pero siempre y cuando haya policías, haya tránsitos y haya autoridad y vigilante. Si no pones tránsitos, vigilancia, no va a funcionar. Va a haber muchos choques y problemas ahí. Ponen conos y a mí me ha tocado esa contraflujo, ha funcionado hasta ahorita. El transporte escolar no es, repito, lo que era antes. Puede haber mucha desconfianza de papás, de mamás. No creo para nada que vaya a ser obligatorio ni en públicas ni en privadas. No va a acabar con la contaminación ni el problema de la contaminación. La contaminación no es por un grupo de carros o camionetas. Tiene que ver, y lo he dicho muchas veces, con las refinerías, con los filtros que no les ponen, no quieren invertir. El problema del gobierno es que no invierte muchas veces en lo que debe invertir. Puede comprar grandes camiones escolares, pero la gasolina, si está bien pestilente aquí en Nuevo León, pues se apesta. Pues, ¿de qué sirve? Como ya tienes un transporte que apesta y que no hace bien las cosas, de nada sirve esa inversión. Yo pondría 2 adultos, nunca un adulto solo. Pondría una cámara. Todos los transportes de Estados Unidos, creo que por ley, esos camioncitos amarillos tienen una cosa afuera donde se pone un stop. Entonces cuando se para el transporte se pone un anuncio y dejan transitar a los niños y a las niñas en el stop. O sea, cuando se para se pone un stop para que la gente no le dé. Pero pues es otra vialidad. En Estados Unidos son diferentes características, evidentemente. Creo que todos los transportes en Estados Unidos tienen cámaras. Entonces ha habido muchos incidentes en Estados Unidos, que el bullying, que se peleó, que no se peleó, que hubo un choque, que esto, pues no quiero decir que todos sean malos, todos los transportes. Yo creo que puede solucionar, más que el problema de movilidad, sería solucionar el problema también de tiempos de los papás y mamás que están trabajando, o en escuelas muy largas donde hacen muchas filas también.
Ahí la idea, yo creo que las escuelas tienen que alternar salidas también. En una escuela debes de salir en diferentes tiempos. Preescolar 1 hora, primaria otra hora, secundaria otra hora. No juntar a todos, evidentemente. Creo que no se debe de obligar para nada. Sí es una alternativa, pero es de pensar. Las escuelas a nivel legal creo que tienen que tener un voucher donde el papá o la mamá firmen de enterado de que las escuelas fuera de la escuela no son responsables, porque si hay un accidente o algo van a decir que fue la escuela o los que contrataron el transporte. Y ahí hay que tener mucho cuidado con los conductores y choferes, sean hombres, sean mujeres, y mucha distancia obviamente entre los niños, porque de repente juegan y el juego se hace violencia. Y sí pasan cosas, no crean que no pasan cosas. Hay muchos videos de transportes escolares en Estados Unidos con muchas cosas fuertes, que alguien se sale de una ventana, que otro le pega, que un niño no sé qué, que el conductor se enojó. Hay muchas variables. Y aparte el costo, obviamente, tendría que ser un costo accesible, razonable, y pues yo lo pondría, la opción, es una buena opción para ciertas escuelas o ciertos lugares donde el conductor sea totalmente capacitado, totalmente de confianza, totalmente. Porque vas a ver la casa de los niños y niñas, vas a ver los horarios y todo, y es delicado el asunto. Hoy en día es delicado el asunto. Entonces no es así como que, llévense en transportes porque ya se va a acabar la contaminación. No, esas ideas tan así no. Hay que investigar bien, tiene que haber un análisis bien de la conducta de los niños adentro de los transportes. Yo creo que hay niños y niñas que no deben de ir en un transporte, no pueden, no están capacitados, y hay otros que sí. Ayuda a los horarios de papás muchas veces, pero también el papá y la mamá se pueden quedar con el pendiente, ¿dónde está mi hijo? Porque no ha llegado temprano. O lo dejan antes, pasa eso de repente, y bueno. Estados Unidos sí tiene más esa cultura, porque allá desde hace muchos años en las públicas, yo he estado en privadas y públicas de Estados Unidos, estudiando, trabajando, siendo alumno, siendo maestro, siendo de todo, y no están obligadas las privadas hasta donde yo sé, las escuelas privadas, pero las públicas creo que sí tienen un camioncito amarillo, los paga yo creo que el estado, no sé, y tienen que tener conductores súper buenos, súper honestos, y pues no es tan fácil así la situación, ¿verdad? De repente hay un transporte que se quedó en las vías del tren, a veces es el mimetismo, la situación magnética de los trenes. He dicho varias veces que los trenes apagan a veces los motores de los carros por la vibración de las vías. No es que se apague el camión solo, cosas así. Entonces yo estoy de acuerdo siempre y cuando esté bien afinado el camión y estén de acuerdo los papás y alumnos. Y porque también si un alumno no se siente a gusto en un camión, no tienes por qué forzarlo tampoco. Yo no creo en eso. Que todos tengan cámaras va a estar difícil, que no den lástima, las cosas así todas como que mal hechas, pues no. Y ver que puede haber problemas también. Sí se han suscitado problemas y se podrán haber problemas también. Eso no acaba la contaminación, repito, ni acaba el tráfico. Es absurdo pensar que va a acabar con el tráfico un transporte escolar. En lugares muy grandes, yo sé, y pudientes o ricos, yo sé que no van a querer transporte escolar. Desde ahorita se los digo que no. Pero es una buena opción para otros lados. Sí. Es también una buena opción cuando un papá o una mamá va por su hijo o su hija, porque platican de cómo les fue en la escuela. Platican de la tarea o del maestro, de la maestra. Es una muy buena opción pasar por los hijos, siempre y cuando esté autorizado, obviamente, el papá o la mamá, porque a veces cuando hay divorcio, pues entra uno o el otro por el hijo o la hija. El no tener transporte escolar es bueno porque platicas con el hijo o la hija, si tiene algún pendiente o quiere decirle algo al director o a la maestra, está perfecto. Es un buen tiempo, el trayecto a casa es muy buen tiempo de convivencia. Si sumas esos trayectos con tu hijo o tu hija, pues son muchas horas muy buenas ahí. Que no te la va a dar el transporte escolar, ¿verdad? Igual y llegando, pues se platican cosas. Yo no lo pondría, repito, obligatorio, pero sí lo daría como opción. En algunos lugares sí lo van a necesitar, pero tiene que haber mucha seriedad de los choferes, conductores, y tiene que haber mucho cuidado en que estén los niños bien, que estén grabados siempre, y pues deslindar también las escuelas, ¿verdad? Que la escuela no le echen la culpa de todo lo que pasa afuera.
A veces hay como cooperativas, escuelas chicas o medianas que se pueden poner de acuerdo, pero creo que son trayectos muy largos también. A veces el transporte escolar es bueno, repito, pero tiene sus grandes desventajas. Otra de las cosas que iba a comentar es las estatuas. Me llamó la atención del Che Guevara y de Fidel, del doctor Fidel Castro. Quieren quitarlos o los quitaron en México. Hubo un grupo que está a favor, obviamente. Yo estoy en contra de quitar todo monumento, inclusive el de Florinda Mesa, de Chespirito. Creo que es una buena mujer, también lo querían quitar, salió en las noticias. Han tratado de quitar muchos monumentos, no solamente de comunistas o de Cuba o de cosas así políticas, sino de artistas. Hace varios años querían quitar un grupo, el de Colón, Cristóbal Colón. Sucedió ese fenómeno en Estados Unidos, no lo quitaron, pero creo que lo rayaron o destruyeron. Eso no va a quitar el pasado. Un monumento es bueno porque es historia, es pedagogía, por algo está ahí, representa algo o alguien, y no porque lo quiten va a cambiar la realidad ni va a cambiar el pasado de ninguna manera. Es algo didáctico, es algo, creo que yo, muy positivo, un monumento. Curiosamente, los grandes dictadores del mundo, como Fidel, que hablaba muy bien en la ONU, era de los pocos países que los dejaban hablar en la ONU, de la paz, y siempre contra Estados Unidos, no quería monumentos, siempre decía que no quería monumentos. Los rusos tampoco querían monumentos, los chinos tampoco quieren monumentos, ellos dicen que no quieren monumentos ni pinturas. A Xi Jinping alguna vez, el actual presidente o dictador de China, le preguntaron si quería su dibujo en la plaza de Tiananmen al lado de Mao Zedong. Al lado de Mao Zedong, no le dijeron vamos a quitar a Mao Zedong y lo vamos a poner a usted. Y creo que fueron los militares de China, alguien de ahí le preguntó. Y dice Xi Jinping, no, yo no quiero que me pongan ni de monumento, ni de pintura, ni de nada. Es curioso, en los países dictatoriales, los dictadores no quieren monumentos. Uno podría pensar que es lo primero que quieren, darse a conocer, que los recuerden, porque es curioso, ¿no? Si tú estás haciendo bien las cosas y crees que vas bien, pues quieres un recuerdo, ¿no?, de la gente. En Corea del Norte sí hay dos monumentos muy grandes, miden muchos metros. Está el papá de Kim Jong, está Kim Jong-un y está Kim Jong-il, o Kim Jong-un, perdón, el actual presidente o dictador de Corea. Ahí sí los monumentos se les puede tomar foto. Hay una línea y hay que tomar foto o video antes de la línea, como en Cuba pasa también. No estoy de acuerdo en quitar aquí en México monumentos, representaciones históricas, buenas o malas. No vamos a moralizar si es bueno o malo todo, pero representan algo, una causa, un sentido de la vida, bueno o malo para muchos, y no soluciona nada quitarlos. Yo creo que es un agravio, es una ofensa. También si quitan el de Mesa, el de Florinda Mesa, una persona que ayudó mucho también a la obra de Chespirito, que muy atinadamente Televisa produjo por muchos años en nuestras épocas. Era lo que se veía, era lo que se consumía, era lo que se observaba. Muy exitoso en Bolivia, en Brasil, muy exitoso esa serie. También le quieren quitar, también a Eugenio Derbez le querían quitar en Acapulco, no sé dónde, su monumento. No estoy de acuerdo quitarle el monumento a Eugenio Derbez. Un buen mexicano, patriota, me parece, buen artista que trabaja en Hollywood en Estados Unidos. Tiene, creo que, estrellas y tiene buena trayectoria también como artista. No estoy de acuerdo en eso. Simplemente darle a la gente la explicación de qué significa eso, para bien o para mal, y dejarlos ahí. Quitar a Fidel no va a arreglar el comunismo de Cuba, ni la hambruna que hay, ni quitar al Che Guevara va a cambiar esas situaciones. Así es que sí me llamó la atención, porque México, que no estoy seguro si es en la Tabacalera, no me acuerdo cómo se llama esa colonia, es muy famosa, creo que estuvo inundada, y no es la solución, definitivamente no es la solución. Otra de las cosas que iba a hablar era de los programas de estudio que había quedado de decir. Algunas ideas de los programas de estudio para secundaria: filosofía, antropología, poner un poco de ética y moral en áreas, la SEP hizo áreas de división, pero poner materias de griego, de latín, y dejar que cada escuela vea lo que necesita también cada grupo. Hoy en día necesitamos también alumnos que sepan distinguir entre el bien y el mal,
que sepan distinguir entre lo correcto e incorrecto, entre la infodemia o las mentiras que salen en los medios de comunicación y lo que no es mentira, lo exagerado y no. El análisis de contenido es bien importante como materia para secundaria también. Creo que hay que impulsar cierta tecnología, hay que tener cuidado, reservas, ciertos días, ciertos horarios. No creo en todo lo prohibitivo, no soluciona nada, para eso educamos, para poder regular, controlar algo. Y creo que debe haber nuevas materias que debemos impulsar en las secundarias también. Creo que se están quedando muy rezagados, pero a veces uno llega a la conclusión que si no tiene la actitud, si no quieren estudiar los alumnos, si a veces llegan desvelados, si a veces no traen la tarea, no siempre. Hay grupos que sí se esmeran, hay grupos o individuos que no se esmeran, pues es muy difícil también. Hay que darles clases del cerebro, cómo cuidar el cerebro, qué hace un cerebro, una neurona, una dendrita. Hay que darles clases de educación física y deportes, qué bien hace el oxígeno en su cuerpo. Y yo estoy muy convencido de hablar de enfermedades, cómo combatir ciertas enfermedades como diabetes, el cáncer, si es o no genética, si se puede o no arreglar y todo. Hay un TikTok de, yo diría, es reflexología, que tiene que ver con los reflejos, tiene que ver con los músculos, y hay un doctor, creo que es chino-coreano, que enseña algunas cosas muy sencillas con los dedos, por decir, dice, levanta estos 3 dedos, o haz masaje en esta parte de aquí. No es acupuntura exactamente, yo creo que es otro tipo de acupuntura, reflexología, y vas a estimular aquí tu hígado, tu estómago, ese tipo de cosas, de mover los dedos, de hacer esto, de hacer lo otro, creo que ayuda mucho a los niños y a jóvenes también. Y también para los maestros y directores, cuando hagamos ese tipo de cosas y le demos un sentido bueno, o sea que sabemos que estamos estimulando en nuestro interior, vamos a tener más energía, vamos a tener mejores cosas también. Lo pondría como materia también esta reflexología de mover los dedos, también para universitarios, y evitar, por ejemplo, decía ahí el doctor que si mueves el dedo así 70 veces tienes bien tu páncreas. Si te cansas es que estás fatigado tu páncreas. Cosas así que no tratan obviamente de reemplazar a un doctor o un médico, no tratan de reemplazar un medicamento, no lo va a reemplazar, pero sí ayuda muchísimo a estimular de afuera hacia adentro, que es lo que tienen las propiedades de nuestras palmas de los pies y nuestras manos. Si tú estimulas por afuera de nivel adecuado, lo haces 30, 50 veces. Claro, si no tienes ninguna alergia o contraindicación, estimulas tus órganos interiores. También como niño y niña, yo diría que es bueno cierto tipo de estímulos también. Cuando alguien trae mareos, ciertos movimientos de las manos, ciertos movimientos de los dedos, nos ayudan también a la coordinación, y eso es muy importante, el movimiento. Eso evitará muchos problemas que se están dando hoy en día también, muchos problemas de sedentarismo, de no moverse mucho, de esperar a que el niño o la niña le traigan todo, no se para, le da flojera a veces. Hoy con estos calores que hay, que por cierto ayer leí una noticia que me llamó muchísimo la atención. Más bien Irán está a 65 grados Celsius, 65 grados Celsius, no lo podía creer. Creo que el récord estaba en Bagdad, en 56, Bagdad, pero nunca había leído 65 grados Celsius, que son como 142, creo, 143 Fahrenheit también, no sé. Entonces, cuando hace calor, pues la gente está a veces más desanimada, más tensionada a veces, no quiere sacar las cosas, no sé, adelante. Y hay que darnos ánimo, hay que empujarnos, hay que, con la voluntad, salir adelante y poder tomar decisiones también cotidianamente, diariamente en nuestras vidas también y en la vida de los demás. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Les iba a comentar sobre la ley que no lo dije en el otro video de motocicletas. La ley de motocicletas en Nuevo León, leí una parte, no leí todo, no sé si esté aprobada o acabada. Creo que sí hay que tener mucho cuidado, porque la tendencia en México y también en Estados Unidos es culpar al chofer, culpar al taxi, culpar al que trae el carro grande. Y hemos visto a través de videos y a través de la experiencia que muchas veces lamentablemente son las motocicletas las que van mal.
las que hacen zigzag se meten en rojo, se meten en verde. A mí me ha tocado eso a cada rato ver. De repente me aparece una moto y otra moto y así yo estoy parado, pero si avanzo, pues ahí se quedarían incrustadas y a uno le echarían la culpa, obviamente. Y creo que la ley la tienen que razonar bien porque hay un problema también con los scooters, el aparatito este que parece, nosotros le llamamos en nuestras épocas patín del diablo, que es como una patineta pero con motor eléctrica, que a mí me parece súper peligrosa, igual que las motos son peligrosísimas en las calles y avenidas. Y más las motos de repartidores que hay, que he visto que no tienen un balance adecuado, se pueden caer, son como que muy frágiles. Recordemos que las motos van a una velocidad generalmente más arriba de los carros y van en vías que no son a veces rápidas, y aparte el aire que les está impulsando las puede voltear. Y ahí es donde le echan la culpa a los carros muchas veces o conductores. Hay videos, por ejemplo, de un repartidor que se estampó contra una camioneta. La camioneta iba en verde, iba bien, y luego otro repartidor también se estampa ante otra camioneta cuando va bien. Creo que la ley debe de ser dar ciertos horarios de servicio, de ciertos horarios no deben de salir, otros sí. Obviamente traer el casco, obviamente deben de tener seguro social si trabajan para empresas grandes. Ya lo dijeron desde el poder, que es importante el seguro social, estoy de acuerdo. Pero creo que sigue habiendo mucha imprudencia, no necesariamente el automovilista, sino que se van metiendo por zigzag y le dan de reversa y luego se van para acá y se van para acá a veces y traen como que mucha prisa. No pueden regular las empresas como que su tiempo también, y eso a veces me ha pasado verlo también en los camiones. La velocidad en los que van los camiones, si consideramos que un camión es muy muy grande, es increíble. Que por cierto, felicito, ayer hubo un video aquí en Monterrey de un chofer o camión de ruta que se dejó el camión ahí. Bueno, lo que voy a decir es controvertido, pero bueno, dejó el camión con la gente y le ayudó a una persona invidente que no vea a cruzar la calle. Se bajó él y le ayudó a la calle. Eso lo harían en Japón, yo creo. Será controvertido eso porque dicen, bueno, lo dejó ahí en doble fila, no sé, pero pues, felicidades por ayudar. La gente también pues aguantó ahí, la que tenía el camión. A veces, no todos, pero a veces van muy rápido, los taxis, camiones, todo. Nosotros tenemos que ir bien y viendo a la defensiva, manejar todos a la defensiva de que se te puede meter aquí un camión, yo digo un taxi, se te puede meter enfrente una motocicleta, no tienen buen equilibrio, se caen y le echan la culpa a uno o al de enfrente o al de al lado, y sí es peligroso. Si hay una mancha de aceite, es muy probable que la moto vaya a derrapar. Los carros derrapan, pero tienen más control, más seguridad. Creo que tienen que invertir en mejores equipos. La ley no va a eximir eso. La ley no va a cambiar eso, sino las empresas, darles mejor seguridad a sus motociclistas y darles más robusto a la moto, creo yo, más equilibrada, no las que tienen ahorita, porque traen todo el peso atrás en la motocicleta de comidas y de pizzas y de tacos y de todo, y enfrente una falta de peso también. Entonces eso hace que estén muy inestables las motocicletas. Muchas veces tienen que ir rápido porque pierden el equilibrio, de hecho, no logran el equilibrio, pero eso pone en riesgo también a los conductores, a los que vamos bien por la vía, pues nos pone en peligro porque lo estamos esquivando a cada rato, ¿no? Justamente ahorita que venía de San Pedro, 3 bicicletistas en San Pedro enfrente de mí, pues tuve que tomar 10, 15 metros de distancia. Hay que tomar distancia por si ellos frenan, o si yo freno. Venía atrás de mí otro de la bicicleta en la misma vía, no había una vía especial. Creo que las vías especiales no funcionan, son muy difíciles de hacer, y las vías especiales me parece que no funcionan. Se meten a veces también las bicicletas por otros lados, no llegan a la ruta adecuada, todo eso. Entonces, ahí la solución es que las empresas compren equipos mejores, que les bajen la cantidad de pedidos, que vendan menos, pero tengan más seguridad, porque a veces sí hay una velocidad increíble. Y esto se ha dado porque aquí en Nuevo León ha salido lamentablemente, creo que lo publicó El Norte o algún periódico, varios accidentes por motocicletas.
se han reportado accidentes por motocicletas. No todos son mortales, pero sí muchos son muy delicados, porque no solamente es el problema del casco, sino la velocidad, las avenidas, la cantidad de carros, el tráfico y todo. Ahí la solución es, creo, cambiar equipos, mejorar equipos y darles una capacitación de las velocidades y dónde no meterse también, porque ya cualquier moto se mete en cualquier lugar que ve ahí, entre carros o camiones, y pues también los carros y camiones traen su velocidad obviamente y no van a frenar a cada rato por ver una motocicleta. Entonces sí creo que es delicado el asunto y también no creo que sea la solución, como lo hacen en San Pedro a veces, cerrar avenidas o cerrar calles para que nada más haya bicicletas y scooters y gente en patineta y todo eso, ¿no? Yo creo que se tienen que abrir siempre porque es un derecho de todos, pero ver dónde está el riesgo mayor también. Está en los que usan bicicletas, motocicletas, y no es porque, repito, el taxi o el camión o el carro vayan mal, porque en muchos noticieros sí me ha tocado ver cuando dicen le echaron el carro encima. Un conductor, ¿por qué le va a echar el carro encima a alguien como si lo quisiera matar? Pues claro que es lo que menos quiere, un problemón. Pero nunca dicen a veces en los noticieros la moto se atravesó y lamentablemente perdió la vida el motocicleta. No le echan la culpa porque ya murió. Así es el formato de nuestras noticias en México. Cuando alguien muere, pues no dicen el que murió tuvo la culpa. Lamentablemente no dicen eso. Me ha tocado varias veces en San Pedro ver cómo hay bicicletas que se hacen zigzag y se pasan cuando uno tiene verde, ellos se pasan así en pelotón. Pero si yo tengo verde, entonces si yo no me detengo y no veo el verde, ellos siguen como si nada y nadie les dice nada. Entonces ese tipo de cosas de que cuando uno tiene verde y el otro también cree que tiene verde y no lo tienen, ese adueñarse de la vialidad, el no seguir ellos el reglamento, pues uno la lleva también como conductor, ¿verdad? En un noticiero es muy raro que oigas decir el pelotón de motociclistas que lamentablemente murieron 7 tuvo la culpa y se metieron a los carros y se metieron a las vías y se pasaron el rojo. No, alguien tiene que buscar que sea culpable, alguien que esté ahí cerquita, ¿verdad? Y pues no, tampoco es justo andar buscando culpables cuando no los hay, ¿verdad? Hay conductores muy buenos, muy prudentes, que no tienen ningún antecedente, que no tienen ningún problema antes y les echan la culpa nada más porque el otro viene mal. O el pelotón de bicicletas o de motociclistas vienen mal, ¿no? Ellos también pueden venir tomados, drogados, ebrios, no solamente el del carro. Entonces sí creo que tienen que tomar más medidas y creo que tienen que, con todo respeto, usar menos la pista como si fuera pista. A veces la usan, a veces no todos, de carreritas. Tener mucho cuidado y precaución. La otra vez iba saliendo en una tienda en San Pedro, que por cierto una señora de enfrente estaba buscando ayuda porque no le ayudaban ahí en la tienda a bajar unos barriles de agua o cosas de agua y estaba buscando ayuda y todo. Bueno, ella paga y luego yo pago y enfrente de mí se atraviesa un pelotón de ciclistas y motocicletas también. Si yo no me pongo atento, si yo no tomo distancia, pues olvídense, ¿a quién le echan la culpa? Ellos están como libres siempre en las calles y avenidas, como yo no he visto generalmente que hagan alto. Las motos sí hacen alto, pero de repente veo que en rojo se pasan. Ellos mismos también cometen errores o traen mucha prisa, ¿no? Está uno detenido en rojo y se pasan ahí también, pues ellos están poniendo en peligro su vida obviamente también. Entonces es muy triste, no queremos que pase nada a nadie, pero tampoco que anden echando culpas cuando no las son. Creo que ese reglamento de Nuevo León, que es de aquí, o sea, de Nuevo León, que están haciendo, van a aprobar, pues tiene que ser considerado también con los que somos automovilistas y no andar buscando culpables cuando la culpa la tiene muchas veces quien murió, no siempre, quien lamentablemente perdió la vida, aunque tuviera casco y aunque tuviera buena moto. Las velocidades, los horarios, las vueltas que hacen también pues son demasiadas. Entonces pues ojalá y se mejore la vialidad, porque sí hay gente que se cree dueña del asfalto y no hace caso a nada, y por sus culpas pues otros tienen que irla a pagar. Siempre que uno maneje tiene que estar bien descansado, dormido, bien dormido,
para manejar tienes que estar bien atento, bien a la defensiva, mirar a todos lados, tener tus vidrios adecuados, no confiarte de nada, de nadie, tomar varios metros enfrente y atrás también. Ahorita está mucho la situación de que se le juntan a uno muchos carros atrás, me he dado cuenta también de eso, como que te quieren pegar atrás, entonces hay que tener cuidado, tomar distancia atrás y adelante y a los lados, siempre estar observando, no revisar el celular, no distraerse, ni los de las motos, tampoco hay revisar el celular. Si me ha tocado ver motociclistas con celular, pues cómo hacen eso no es correcto. Entonces bueno, pues ojalá salga adelante. Llevamos 40 minutos con 30 segundos, me dio mucho gusto saludarles este viernes. Más tarde o mañana o el domingo o en esta semana subiré otro tipo de contenidos educativos, hablaré un poco más de filosofía, de otros temas de política interna, de lo que pasó con quién fue Lula, el de Brasil, que dijo aquí ningún americano manda en mi país, dándole la indirecta a Donald Trump, que él no va a poner ningún arancel en Brasil. Hablaré un poco de China, de Japón y de otros temas también. Bueno, hablar con la verdad, la invasión a Siria, lamentablemente por parte, ya confirmada por parte de Israel, lamentablemente. No sé por qué ahora Siria, lamentablemente, pues hay que hablar con la verdad, ¿no? Sean nuestros favoritos o no, pues hay que tratar de ser objetivos. ¿Por qué están invadiendo ahora Siria? Ya se había dado esa información también, que tiene que ver Siria ahí también. Y bueno, hablaré un poco más de eso y haré unas reflexiones de algunas frases que justifican la guerra como sentido, la guerra como estar vivo también. Un poquito lo contrario a lo que sería la moral. La guerra es mala, es destrucción, es hambruna, la guerra daña a mucha gente, sí, lo sabemos, pero hay un sentido también como filosófico que manejan algunos, inclusive teólogos, que justifican hasta las guerras sagradas también. Hablaré un poquito de eso, estoy recopilando algunas ideas de grandes teólogos y grandes filósofos que avalan las guerras o que las tratan de explicar o las tratan de justificar con este sentido de la vida, con este sentido de la defensa, con este sentido de luchar por algo o por alguien también. Es interesante ese sentido. Que no estoy de acuerdo, pero que me parece importante apuntar y anotar, porque hay grandes filósofos como Heidegger, que fue rector, estuvo en Alemania, como Kant, que en algún momento de su vida justificó la guerra también. Lo interesante es que justifican la guerra en su escritorio, ¿verdad? Ellos no van a la guerra. A veces son, cosa curiosa, filósofos que estuvieron en la guerra, vivieron la guerra, vivieron la hambruna, vivieron el problema. Pero a veces la filosofía se queda aquí, en las ideas, en el escritorio. Es como el político que dice, ustedes vayan a la guerra, pero mis hijos no, mis hijos se quedan aquí. Nada más se van a la guerra los hijos de los demás, los nuestros se quedan aquí. Nosotros nada más firmamos que la guerra es buena, pues sí, porque les afecta allá, no acá. Entonces, allí entra mucho lo abstracto, las ideas, el deseo, el coraje de defender una nación, el coraje de defender una idea, un régimen, el coraje de defender a una persona inclusive, cuando son muy manipuladas las masas, defender una crisis, defender un objetivo, muchas cosas que producen la guerra, como en el caso de las guerras mundiales, la Primera y Segunda Guerra Mundial, obviamente, y las guerras en Francia, o las guerras de Egipto, o las guerras de Israel o de México, las guerras de Estados Unidos o de muchos países también que defienden, que realmente les venden para convencer a las tropas y a soldados que su vida vale una guerra, muchas veces. Independientemente se sienten a veces orgullosos de cumplir su labor, su misión, así estén lesionados, así pierdan un brazo o un ojo o pierdan algo de su cuerpo, se sienten orgullosos de pelear por su país. Es algo bastante interesante y bastante curioso también, que me gustaría analizar en el siguiente video cuando lo grabe, ya sea hoy, mañana o pasado mañana, no sé, en estos días también. Y hablaré algo de noticias y hablaré algo de todo eso, dar datos de la migración. Ahorita estaba escuchando cómo
en cuanto a la migración, cómo ciertos republicanos están a favor de la migración ya después de lo que hizo Trump, de meter a muchos a sus países o mandarlos a sus países, como muchos ahora valoran a los migrantes. Ahora parece que hay una encuesta, no sé si es de Gallup o una encuesta muy seria en Estados Unidos, estaba escuchando en radio, que avalan que más del 70%, no sé la muestra, si eran republicanos, demócratas, no sé quién, pero en Estados Unidos avalan los migrantes, necesitan la migración, se dan cuenta de lo que han perdido también. Interesante, muy interesante lo que está pasando. ¿Qué hizo Trump? Con sus políticas victimizó más a los migrantes. Los hizo ver más, por un lado, indefensos a lo mejor, pero a su vez los hizo ver que son parte fundamental de los medios de producción de la economía de Estados Unidos, que sin ellos no sale adelante nada. Creo que empezaron a valorar más a través de las políticas de Donald Trump. Y luego esto se vio en España y se está dando en varios países también. En lugar de ese hate rampante o de ese odio al migrante, lo que se está dando ahorita es ¿por qué no regresan? El cuestionamiento, ¿por qué se va? ¿Por qué no nos ayuda en la empresa? Esa idea de la unidad, esa idea de nosotros somos parte de su vida también, aunque sea ilegal o aunque sea migrante o aunque tenga poco dinero, no sé. Entonces, interesante lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en nuestro país también. Les agradezco mucho este tiempo, ya llevamos 46 minutos, pues es un apunte breve que me gusta compartir. Y bueno, estaré al pendiente de más información, más datos y con mucho gusto hablaremos próximamente en otros videos también. Hablaré de la tecnología un poco más en las escuelas, el riesgo y el no riesgo de los celulares y todo esto que también se está poniendo en controversia, pero creo que tenemos un límite también y tenemos que reflexionar todos como sociedad para no perder la inteligencia sin desviar la educación a pura tecnología tampoco. Tampoco se trata de usar pura tecnología que nos busque toda la información, sino hacerlo nosotros o los alumnos. Pero tiene que haber una especie de apoyo. La tecnología es un apéndice, es un apoyo también al pensamiento humano también y a la reflexión humana. Así debería de ser. Gracias por su atención, que estén muy bien, muy buenos días. Hasta la próxima.